intrahepática del embarazo. Las enfermedades hepáticas que producen colestasis pueden ser intrahepáticas, o sea, por una causa intrahepática, o por una causa extrahepática. Entonces, ¿cuál puede ser una causa extrahepática de que haya colestasis? Un cálculo, ¿sí? O sea, que se bloqueen los canales, o sea, la vesícula. Y la otra es que haya un problema intrahepático. Entonces, la colestasis intrahepática del embarazo es la patología más frecuente hepática del embarazo. ¿Sí? Es la más frecuente. Con estas que... Bueno, entonces vamos a ver la enfermedad como tal. Entonces, es la causa más frecuente de problemas hepáticos, intrahepáticos del embarazo en la colestasis. Generalmente es más frecuente en el tercer trimestre. Se puede presentar desde el primero, pero es más frecuente en el tercer trimestre. Y el problema de la colestasis es el problema del bebé. O sea, esta enfermedad se vuelve importante por los desenlaces fatales que tiene para el bebé. Bueno, como toda enfermedad, hablamos primero de la epidemiología de esta enfermedad. Más o menos varía entre 0 a un 25%, o sea, hay unas estadísticas bastante diferentes. Se ha visto que más frecuente es en América del Sur, en Chile y Bolivia, o sea que tiene un componente genético importante. Y en Europa sí la prevalencia va del 0,5 al 1,5. En China también más o menos es importante. Entonces, como ustedes ven aquí, como que en América del Norte casi no hay, por lo tanto es una enfermedad que casi no está estudiada, que todavía nos falta mucho por aprender, porque está más como en estos países del sur, claro que en los países escandinavos también. Entonces miren la proporción, miren acá en Bolivia 9.2, más en las tribus, en los grupos indígenas, los aymaras, los quechuas. En Canadá miren cómo es de bajito, vean en Chile, o sea, Chile, Bolivia, también lo mismo, aymara, mapuche. En China pues poquito, pero vean en Finlandia también puede ser hasta el 1%. Acá no está Colombia porque todavía no tenemos así estudios realmente. En Estados Unidos aumenta, pero en la población latina, pero es baja en los americanos. Entonces es más frecuente de América del Sur. Es una enfermedad más frecuente de América del Sur. Bueno, recordar un poquito que son los ácidos biliares. Los ácidos biliares pues hacen parte de la bilis, que la bilis ¿para qué sirve? Pues para eliminar las grasas. Entonces los ácidos biliares, los primarios son el ácido cólico y el ácido desoxicólico. Ellos se unen a unas proteínas y van a formar las sales biliares. Entonces se forman a partir del colesterol, se transforman, pero su función en el colon es absorber las grasas, ¿sí? O sea, absorber el colesterol y las grasas, las lipoproteínas, todo lo que es de grasas. Entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces, más o menos producimos 200 a 600 miligramos de ácidos biliares diarios que se producen en el hígado, van aquí a la vesícula y van aquí al intestino delgado. Entonces se producen ahí, van acá, se liberan, van al intestino, allá entonces absorben las grasas que toca absorber, se transforman en otros ácidos secundarios, terciarios, y por la circulación vuelven otra vez al hígado. Entonces la circulación vuelve, recoge los ácidos biliares y vuelven otra vez al hepatocito para transformarse y volver otra vez a ¿qué? A funcionar. Entonces, esto es la circulación portal, ¿no? Ya lo que sobra pasa a la circulación, el 90% se reabsorbe y pasa otra vez al hígado y otra vez, pero un 10% queda en la circulación y se excreta por vía renal. Entonces se excreta por vía urinaria. Esta es la función más o menos de los ácidos, salir acá, absorber lo que hay que absorber, las grasitas, no sé qué, y vuelve otra vez. Eso para recordarles un poquito cómo es el metabolismo de los ácidos biliares. Entonces, ¿qué pasa con la colestasis?
en la colestasis es que hay una alteración de esa función y entonces resulta que no se está cumpliendo bien el ciclo, hay una alteración, todo el proceso de los ácidos biliares, de lo que se produce en el hígado, que su función del hepatocito es producir esos ácidos biliares para la digestión, se alteran. Se alteran esas bombas, esas proteínas transportadoras y hace que se aumenten. Entonces pasan a la circulación en gran cantidad, más de lo que es necesario. Y ese aumento de esos ácidos biliares son los que nos va a producir problemas en la paciente. Entonces, acuérdense que lo normal es que quede apenas con un 10% en la circulación y en la colestasis la gran mayoría queda en la circulación. Y entonces aumenta la circulación, llegan al hígado en gran cantidad y dañan los hepatocitos. Ellos se revientan, pues. Entonces se han encontrado como, es una enfermedad que todavía no conocemos bien, lo que conocemos son los factores de riesgo. Entonces se ha visto que pacientes de mayor edad, más riesgo de hacer colestasis, en pacientes con fertilización in vitro. Esto tiene que ver con los estrógenos, con las hormonas que se ponen. Antecedentes familiares, como en todas las enfermedades, cuando hay antecedentes en la familia, tiende a repetir, hay un factor endocrino que es lo que digo que tiene que ver con los estrógenos y progestágenos, como el embarazo múltiple, la fertilización in vitro, que haya habido pues antecedentes, pero se ha visto que en las estaciones de invierno, en donde hay países con estaciones, es más frecuente en el invierno que en el verano. Entonces tiene que ver con el sol. Y lo que tenga que ver con el sol, ¿qué vitamina es? D. Entonces se ha visto que déficit de vitamina D parece que tiene que ver también con la producción de colestasis. Y los niveles de selenio también cuando están bajos. Y los factores genéticos, como vimos, ¿por qué? Por la distribución de la población. No es igual en todo el mundo. O sea que hay unas tribus que tienen más riesgo, unas tribus, no, unos grupos que tienen más riesgo de, o bueno, tribus también, de tener esa enfermedad. Entonces, así como en resumencito, hay un rol genético, que ¿qué es lo que dice? Que hay unos genes que son los que codifican estas proteínas, las proteínas del transporte biliar en las células, que parece que se alteran, ¿sí? Todas estas proteínas, solo es como para conocerlas así, pues no nos vamos a extender en eso. Pero hay varias proteínas que se necesitan para el transporte, todo se hace por transporte activo, nada de lo que se hace ahí en el hepatocito o con los ácidos biliares es por difusión y hongos, no, todo necesita bomba. Y parece que por el efecto de los estrógenos, de los progestágenos y de una causa genética, en el embarazo se alteran estas bombas y por eso se acumulan. El rol endocrino, ya dijimos, parece que entre más nivel de estrógeno y progestágeno, más riesgo de hacer colestasis. Y el rol ambiental, lo que ya dijimos, eso es solo para recordarle la anterior. Entonces, al parecer, hay una predisposición genética y en el embarazo, con el aumento de los estrógenos y los progestágenos, se alteran estas bombas de transporte de las proteínas y de los ácidos biliares. Vamos a ver ahora la clínica de la enfermedad. Entonces, ya entendimos que la colestasis es aumento de los ácidos biliares a nivel de la circulación materna. No se está cumpliendo bien el sistema portal, que se reabsorbe, ya visto y vuelve y sale, no, sino que se queda por ahí dando vueltas porque las proteínas están alteradas, las proteínas de transporte, y entonces se acumulan. Entonces, la clínica, ustedes van a ver lo más clásico de la colestasis, es que la señora viene por prurito, me rasca, ustedes las van a ver allá en la clínica, van a ver la clásico prurito en las manos, en los pies, cuando ya es muy avanzado le rasca todo, pero la señora inicialmente, la paciente dice, me rascan las manos, me rascan los pies, es más en la noche, estoy desesperada, no puedo dormir, y por eso es que consigo. Lesiones que vamos a encontrar de rascado solamente. O sea, la paciente que tiene colestasis no puede tener lesiones de piel porque la enfermedad no es de lesiones de piel, es prurito solamente, que será por el nivel de ácidos elevados, altera como las
paciente con colestasis no le van a rascar la mano y los pies, difícilmente. Más en la noche y no tiene pues lesiones solamente de la rasquiña. Y desaparece cuando ya el bebé nace. O sea, cuando ya nació, se acabó el embarazo, se acabó la rasquiña. ¿Qué otra cosa puede tener? Pues como toda enfermedad hepática, puede tener ictericia, puede tener coluria, colia, le pueden dar náuseas. Estos síntomas son poquitos. O sea, realmente tiene que estar la paciente muy comprometida para que nos dé ictericia, para que le veamos una paciente ya a ese nivel. Generalmente solo es el prurito, pero sí puede también tener náuseas, puede también tener acolia, coluria. ¿Qué diagnósticos diferenciales? Entonces, una paciente, eso es muy importante, cuando ustedes ya estén en su práctica médica, hay varias causas que producen prurito. Entonces, por eso no se les olvide meter la colestasis ahí, porque de todas las causas del prurito en el embarazo, la más grave es la colestasis, es la que puede producir muerte fetal súbita. Pero hay más, entonces puede tener un pemphigoide gestacional, el embarazo puede producir prurito, hay dermatitis, reacciones alérgicas. Entonces, cuando ustedes vean a una paciente que llega por prurito, puede ser esto, pero lo más importante es que descartemos una colestasis. Entonces, miren estas lesiones. Esto es una dermatitis del embarazo, alérgica del embarazo. Estas lesiones no son colestasis. Entonces, usted la paciente llega con prurito, pero ven unas lesiones acá. Miren esas lesiones. Esas son dermatitis diferentes, dermatosis diferentes. Mire, por ejemplo, estas no han llegado pacientes así, pero tienen ampollas, le rasca mucho. Esto no es un péntigo estacional que se puede dar por el embarazo. No es colestasis, solamente es para mostrarles otras lesiones. Estas lesiones son muy frecuentes en zonas de bajos recursos y baja higiene. ¿Qué puede ser? Escoliosis. La escoliosis se parece a la colestasis, digo, porque le rasca mucho en la noche. Pero a diferencia, miren que es más en los pliegues, en las ingles, en los pliegues, más que en las palmas y en las plantas. Y tiene lesiones. Entonces la escoliosis también puede producir, se nos puede confundir. Esto también puede haber lesiones de acné, ¿no? Del embarazo. Esto que está otra vez para mostrarle un poquito más. Esta es una dermatitis del embarazo que se da más es como a nivel del abdomen. Le rasca también, no es colestasis. Eczemas, todo esto puede pasar en el embarazo. Entonces, esas son las diagnósticos diferenciales de piel, de manifestaciones de piel. Y manifestaciones hepáticas, claro, podemos tener un síndrome de Gel, un hígado graso, la hepatitis, que también nos puede llegar con ictericia, la cirrosis, pero la clínica es diferente, realmente es diferente. Bueno, también acá no está, pero puede haber una paciente con un cólico biliar, con una obstrucción, una colecistitis, con colelitiasis, que puede tener prurito, pero es diferente la clínica. Bueno, entonces ya sabemos la clínica, prurito. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la colestasis? El gold estándar o el examen que nos dice que hay colestasis son los ácidos biliares, que están compuestos por ácido fólico y ácido quenodesoxicólico, que son los primarios. Después se convierten por la acción de las bacterias en el cono, se convierten en secundarios y terciarios hasta el ácido desoxicólico, que es también de la misma familia. El límite normal es entre 10 y 14 micromoles por litro, con una sensibilidad de un 91 y una especificidad del 93%. Entonces, los ácidos biliares son la prueba estándar de laboratorio para el diagnóstico de colestasis intrahepática. ¿Qué problema tenemos con los ácidos biliares? Se demora muchísimo.
Y hay muchos sitios donde no los hacen. O sea, muchos sitios del país y de otros países donde no es, o sea, no tienen alcance para hacer este examen. No en todas partes se hace. Aquí, por ejemplo, los laboratorios nos toca mandarlos a Bogotá. Mientras llegan, se puede demorar una semana. Entonces, mientras tanto, tenemos que hacer algo. Entonces, es el examen, el gold estándar, pero el problema es que no lo tenemos cerca para todos. Entonces, nos toca guiarnos por otros laboratorios que son las enzimas hepáticas. Entonces, si hay unos ácidos biliares que se están devolviendo y están haciendo que la célula trabaje mal y ella se dañe, se van a elevar las enzimas hepáticas. Hay un daño en el hígado. Entonces, las enzimas hepáticas se van a elevar. La GPT es la que más se eleva en la cholestasis. La GOT y la GPT ambas se elevan, ¿no? Miren que pueden estar elevadas desde 2 veces su valor hasta 30 veces. O sea, imagínense, hasta 30 veces pueden estar elevadas. Más o menos, ya mayores de 35 a 70 ya decimos que están alteradas, pero mira hasta dónde pueden elevar. La fosfatasa también se eleva, pero realmente debe estar bastante elevada para decir que tiene colestasis, porque ella se eleva normalmente en el embarazo. La gamma-glutamina transferasa también se eleva, si está mayor de 40 también está alterada, pues. Y la bilirrubina solo la vamos a encontrar elevada en el 10% de los pacientes. Entonces, por eso casi que no pedimos bilirrubina en los pacientes con colestasis, porque si le sale normal, no me descarta el diagnóstico. Entonces, ¿para qué hago bilirrubina si sé que si sale normal no me descarta nada? Entonces, más o menos para que recordemos un poquito los valores. Entonces, la LAT más o menos está hasta 40, la LT. Miren, los valores más o menos en el embarazo se mantienen hasta 32. La SAT más o menos se mantiene hasta 30, ¿sí? Entonces, si ya están por encima de este valor, están elevadas. Las bilirrubinas, pues estos son los valores normales, pero no las pedimos. La vitamina ferasa hasta 41. Y la fosfatasa, miren que en el embarazo puede llegar hasta 400. Entonces, si a mí me llega la fosfatasa en 400, pues en el tercer trimestre puedo decir que está dentro de lo normal, o sea, no me dice nada. Y los ácidos biliares hasta 14. Vamos a aprendernos ese número, hasta 14. Entonces, más o menos, esta es una tablita para recordar los valores normales de la enzima. Entonces, ahora sí vamos a hablar del problema que es la colestasis. El problema es que cuando los ácidos biliares están elevados, podemos encontrar en el bebé arritmias cardíacas, asfixia, muerte. No se sabe exactamente cómo es que los ácidos biliares producen esto, pero se sabe que el ácido biliar, normalmente, ¿qué es lo que pasa en un embarazo normal? Al bebecito le llega por el cordoncito, allá a hacer, bueno, la digestión tenía que hacer, ellos no tienen comida ni nada, pero ellos tienen ácidos biliares que producen, se devuelve por el cordoncito y la mamá lo limpia. Como aquí estamos alterados, los ácidos biliares van hacia el bebé también. Y esos niveles altos, al parecer, los ácidos biliares elevados producen una arritmia cardíaca. No se sabe exactamente el mecanismo. Producen arritmia cardíaca, hacen que el colon se mueva más, entonces meconio, líquido meconiado, producen contracciones en el útero. Al parecer, los ácidos biliares elevados también activan las contracciones y puede producir una muerte fetal súbita. Y pues vasoespasmo de los vasos placentarios también. Entonces, si hace vasoespasmo, pues no le llega circulación al bebé y se puede morir. Entonces, imaginen el detallito de tener una colestasis. El detallito de que me llegue a mí una paciente con prurito y yo le mando un antihistamínico y la mande para la casa. Y la señora me llega a los 2 o 3 días con el bebé muerto, porque era una colestasis. Hemos tenido esos casos, o sea, no son raros. Nosotros tenemos una población que hace colestasis frecuente y que puede llegar a tener una muerte súbita por colestasis. Entonces, no despreciemos y no subvaloremos una paciente que solo dice que va porque le rasca la mano y los pies. Puede uno decir, pero señora, o sea, ir a consultarlo. No, es gravísimo, ¿sí? Entonces,
acuérdense que eso es gravísimo en una paciente embarazada que tenga prurito. Pues claro, ya si descartamos que es colestasis, si es una alergia, bueno, listo. Del embarazo, otra cosa, pero primero descartemos. Entonces, ¿qué me puede producir? Restricción del crecimiento, pues parto pretérmino porque produce contracciones, el tinte meconial porque al parecer estimula el colon y hace que el bebé haga meconio. Síndrome de estrés respiratorio, pues por la prematurez, porque tiene trabajo de parto pretérmino. La más grave, la arritmia cardíaca, sufrimiento fetal, muerte fetal. Entonces, gravísimo, gravísimo. Bueno, ya dijimos que puede haber vasospasmo de los vasos placentarios, arritmia cardíaca. Bueno, entonces, por los estudios que se han hecho, más o menos se han visto las series que han habido de pacientes con colestasis, se ha podido hacer como un cuadrito o bueno, una norma donde si los ácidos biliares están entre 10 y 19, con enzimas normales decimos que tiene un bajo riesgo de muerte fetal. Si están entre 20 y 39 y están alteraditas pero no tan altas, el riesgo de que el bebé se muera es moderado, pero ya si está por encima de 40, ya el riesgo de ese bebé es alto, o sea, es una paciente de alto riesgo. Este es un cuadrito que salió publicado en Lancet en el 2019, un metaanálisis que se hizo, en donde estos son los números de, estas barritas azules son los nacimientos, ¿sí? Y estos son los valores de ácido, los valores de ácidos biliares. Entonces miren, cuando está entre 0 y 19, pues nacen bien, más o menos aquí va aumentando el riesgo. Y miren acá entre 100 y 19, estos son muertes, ¿no? Entonces por encima de 100, miren cómo sube la probabilidad de muerte de un bebé. Entonces, este estudio sigue siendo vigente y muestra que hasta aquí podemos decir que no hay mucho riesgo, pero ya a partir de acá el riesgo aumenta hasta ser así de grande comparado con los bebés sanos, los que tienen los ácidos biliares por encima de 150. Gravísimo. Entonces miren cómo de 100 en adelante la probabilidad de muerte fetal es altísima. ¿Cuál es el tratamiento? El trabalenguas, ácido urso desoxicólico. Hasta ahora, ese es el que hemos para facilidad de usapólico. Ácido urso desoxicólico finalmente es un metabolito también de los ácidos biliares que se producen en el colon, pero o sea, pues es el que sirve, el que hasta ahora ha demostrado que baja los niveles y nos ayuda a disminuir el prurito, a mejorar los niveles de ácidos biliares, de enzimas hepáticas. Entonces más o menos puede ir desde 10 miligramos hasta 21 miligramos al día. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que el bebé nace. O sea, el tratamiento es hasta que el bebé nació. Porque eso es una enfermedad que solo se resuelve hasta que ya se termina el embarazo. Entonces, usacolol. Hasta ahora es el que nos ha funcionado, o sea, el que sirve. ¿Qué otro tratamiento? Pues como la ahorita tiene prurito, le asociamos antihistamínicos, le podemos decir que se eche caladril, que se eche mentol, ¿sí? Para ayudarle con el prurito. Y también se ha usado la colestiramina, que también inhibe la absorción de grasa. La dexametasona, hay estudios que dicen que sirve, otros que no. Se ha usado luz ultravioleta, rifampicina, fenobarbital, adenosylmetionina, pero esto no es que se use, solo son como estudios, no se ha logrado decir que sí sirve. Entonces, nos quedamos con el Ursacol y con un antihistamínico y con los medios físicos o con medios locales para ayudarle a las pacientes con el prurito, pero se supone que el Ursacol en el 60% quita el prurito también. ¿Cómo vigilamos a estas mamitas? Pues con los medios que tenemos para vigilarlas, que son haciéndoles ecografía, perfil biofísico y monitoreo. Pero realmente es más por tranquilidad de uno, por tranquilidad de la paciente, pero ninguna prueba ha demostrado predecir o reducir el riesgo de los resultados adversos.
Ninguno. O sea, lo que quiero decir es que ustedes pueden haber hecho un monitoreo y un perfil en la mañana y el bebé se muere en la tarde. Porque es súbito, puede hacer una arritmia cardíaca. Pero bueno, nos ayuda si vemos un bebé con taquicardia, si vemos que está haciendo como el monitoreo como regular, pues lo vigilamos más. Pero eso es lo único que tenemos, digo, en pruebas de bienestar para vigilar el bebé, pero puede haber una muerte súbita por los ácidos biliares. Y terminar el embarazo, Entonces todos los consensos están de acuerdo que nos toca terminar el embarazo antes del término, dependiendo de los niveles. Entonces, si ya volver, ahí como repitiendo, si está entre 10 y 40, digamos que bajo, entonces el parto podemos llevarlo a la 37 y 39, si está entre 40 y 100, más o menos entre la 36 y 39, generalmente se recomienda más bien a la 36, y si los ácidos biliares están en más de 100, de una, ¿sí? Antes de las 36 semanas, prácticamente.